Continuando con el ciclo de conferencias del Departamento de Medicina de Rehabilitación, vamos a explicar lo relacionado al certificado de discapacidad e incapacidad. En realidad son temas que siempre, como trabajadores de la institución, los pacientes o los usuarios están solicitando, ya sea información o ya sea el trámite para obtener esta certificación. Debemos de mencionar que el certificado de discapacidad es un documento médico legal, como todos los que extienden los médicos, y que va a permitir a la persona acreditarla como persona con discapacidad. Este documento también va a hacer que el individuo pueda tener ciertos beneficios con respecto a la certificación que obtiene, ¿no? Dependiendo del grado de discapacidad. Entonces tenemos que ese trámite está respaldado por una resolución ministerial del año 2016, que es el número 981-2016 del Ministerio de Salud, en la cual determina la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, este documento tiene como finalidad facilitar el acceso de la persona con discapacidad para la obtención de este certificado, que incluye un proceso de evaluación, calificación, certificación en el marco de la normativa. Esto tenemos que tenerlo bien en claro, ¿no? La norma dice es un proceso de evaluación, calificación y certificación. La evaluación vendría a ser el control, ¿no? O la cita que tiene el paciente con el médico. El médico es el que va a dar esta certificación, pero debemos de contar con la participación de los especialistas de la institución, ¿no? Por ser un hospital de tercer nivel y de complejidad, pues contamos con las diversas especialidades, entonces son ellos los que nos van a facilitar la información para nosotros poder evaluar de manera integral al paciente y posteriormente hacerle la calificación, ¿no? Que va a corresponder a que si este grado de discapacidad es si tiene discapacidad o no tiene discapacidad. Y si tiene discapacidad, si esta es leve, moderada o severa, y la certificación, ¿no? Que es el documento que lo acredita como tal. Y el ámbito de su aplicación está relacionado a que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, pueden extender esta documentación. Para ello, ¿qué se requiere? Que sea evaluado en un establecimiento que puede ser el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, el Seguro Social, también puede ser a nivel local y en los institutos como el Instituto Nacional Penitenciario y en los establecimientos de salud privados, siempre y cuando sean autorizados por el Ministerio de Salud, ¿no? Y sobre todo, ¿qué requiere de ello? Requiere que tengan un médico certificador. ¿Qué quiere decir esto? Que no, que para poder extender este documento tiene que haber llevado el médico una preparación, y esa preparación le va a dar la posibilidad de que él pueda certificar, ¿no? O sea, si no tiene esta capacitación, este entrenamiento, no puede ser un médico certificador, ¿no? Luego tenemos en qué consiste la calificación, ¿no? La calificación es un procedimiento técnico médico administrativo a través del cual, como hemos dicho, se va a determinar el grado de discapacidad y también el porcentaje de restricción en la participación. Entonces, acá nosotros tenemos que ver que el paciente con discapacidad va a tener ciertas limitaciones con respecto a desarrollar una u otra actividad. Y nosotros vamos a ver todo lo que es la parte funcional. La certificación es un procedimiento médico y administrativo para la emisión del certificado de discapacidad. Una vez que nosotros hemos evaluado al paciente, una vez que hemos
completado los exámenes auxiliares o hemos hecho las interconsultas respectivas a los diversos especialistas, ya nosotros ahí estamos en condición de darle la certificación. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos pacientes vienen y piensan que inmediatamente se le va a dar la certificación. Si es una discapacidad evidente, puede ser pasible de poder otorgarle el certificado de discapacidad. Pero si no es así, necesitamos la intervención de los otros especialistas para poder concretar este proceso. El certificado de discapacidad, como hemos dicho, es un documento médico legal que acredita la condición de la persona con discapacidad y es emitido por los diferentes establecimientos del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Seguridad Social, INPE y algunos centros privados autorizados, ¿no? Acá también tenemos que ver que es necesario evaluar el desempeño que tiene la persona con discapacidad, ¿no? En relación a su entorno actual, ¿no? Incluyendo también la parte social. No todos, dependiendo de la condición, vamos a tener una mayor o menor discapacidad, ¿no? Entonces tenemos que ver acá que es necesario ver la situación donde el individuo se desempeña, ¿no? ¿Cuál es su experiencia en el contexto real donde se desenvuelve, ¿no? En algunos países que tienen mayor cantidad de recurso humano que pueda contribuir a esta evaluación, se le hace una visita en el domicilio para ver qué tantas restricciones tiene, ¿no? Pero como nosotros tenemos otra realidad, pues de acuerdo a lo que tenemos, a lo que vemos, a lo que evaluamos, ¿no? Y vamos a poder determinar su condición. Tenemos que saber que la discapacidad es un término genérico que incluye las deficiencias de la función y o las estructuras corporales, ¿no? Que van a limitar sus actividades y van a condicionar ciertas restricciones de la participación. Por eso, nosotros siempre estamos en relación con la parte ambiental y personal donde el individuo se desarrolla. ¿Cuál es su condición? Y la discapacidad severa va a estar asociada a que existe una dificultad grave o completa para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo en esta situación del apoyo de alguna persona que lo asiste la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahora la mayoría de las personas con discapacidad o algunas personas que no tienen una buena orientación e información quieren tener discapacidad severa. ¿Por qué? Porque eso trae algunos beneficios, como hemos citado, pero es el médico el que va a determinar el grado de discapacidad y eso también tenemos que conversar con los pacientes. Es el médico que dice si es leve, si es moderado o si es severo. Es el único responsable, ¿no? Porque a veces le dice el amigo, el vecino, el de la esquina, sí, tú eres severo, sí, tú... No, hay que explicarles bien al paciente, ¿no? Que es el médico el único que va a evaluar y el único que va a decidir qué tipo de discapacidad tiene y el grado que tiene. Luego podemos ver que en este proceso de evaluación se va a hacer a la parte anatómica y funcional del individuo, ¿no? Y esto lo podemos hacer a través de los exámenes auxiliares, de los otros especialistas, para poder determinar cuál es el daño, cuál es la causa y qué limitaciones tiene con respecto a la actividad y la restricción dentro de su entorno. Se va a ver, como hemos dicho, la evaluación funcional, ¿no? Es decir, cuál es el impacto de este paciente en su realidad, ¿no? Se va a observar qué trastornos tiene, cuál es su enfermedad que le está llevando a la discapacidad. Y en relación al funcionamiento, también tenemos que ver que es un término genérico que incluye tanto las funciones corporales, estructurales, actividades y de participación, ¿no?
qué aspectos positivos interactúan con el individuo y cuáles son las restricciones que tiene esta persona con respecto a su desenvolvimiento. O sea, a veces se piensa que este proceso es rápido y se quiere que sea de manera inmediata, pero no, tiene una gran trascendencia y tiene una gran responsabilidad. La limitación en la actividad quiere decir la dificultad que tiene el individuo para su desempeño y realización de diversas actividades. Esto equivale a la discapacidad, ¿no? Y una persona con discapacidad es el término que se tiene aquel individuo, persona que tiene algún tipo de deficiencia física, sensorial, mental o intelectual, que puede ser de carácter permanente, ¿no? Y que va a hacer que este individuo tenga pues diversas dificultades con respecto a las barreras actitudinales del entorno y que va a impedir pues su desenvolvimiento cotidiano, ¿no? Y a veces dificulta pues, ¿no?, la inclusión efectiva dentro de la sociedad, ¿no? Las personas con discapacidad, hay algunas discapacidades como las físicas que son evidentes, pero una discapacidad sensorial mental muchas veces no es evidente, por lo cual necesitan un seguimiento y una evaluación. Hablamos aquí de las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, las personas con problemas de nivel cognitivo, leves, moderados, fronterizos, que va a haber una restricción, sí, pero a veces esta es leve y en otras oportunidades es de carácter severo, ¿no? Y el médico certificador es el médico rehabilitador o especialista o médico cirujano capacitado, ¿no? Que evalúa, califica y certifica. O sea, podemos ser médicos, pero no estamos capacitados, entonces no vamos a poder extender, emitir el certificado de discapacidad, ¿no? Y también vamos a ver la restricción en la participación. Es la dificultad que tiene el individuo para poder involucrarse en situaciones vitales, ¿no? Estamos nosotros con el CIE 10, que queremos migrar de hace mucho tiempo al clasificador internacional de la funcionalidad, pero por diversas situaciones no hemos migrado, ¿no? Entonces eso nos ayudaría bastante a tener una percepción de la restricción, de la limitación que tiene el individuo con sus características para realizar sus actividades en su entorno, ¿no? Y se va a poder acá definir cuál es la participación de una persona con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? A veces el entorno no es favorable, ¿no? Entonces lo limitamos. Persona que tiene un retardo o un nivel cognitivo leve, ¿no? De compromiso leve, a veces el mismo entorno no lo acepta, entonces no hay inclusión, no hay participación, no hay integración, entonces esto también es un problema, ¿no? Entonces ahí hay que evaluar bastante el medio donde el paciente se encuentra, ¿no? Y la calificación, ¿no? Es el proceso por el cual se va a dar una evaluación y se establece el grado de discapacidad, ¿no? También vamos a poder determinar el grado, si es leve, moderado, severo o si no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, pacientes que el ABCD le dice que tiene discapacidad, pero cuando viene acá, pues no tiene discapacidad. Entonces, si no tiene, no tiene, definitivamente no tiene. Entonces, es el médico responsable el que va a determinar si tiene o no tiene discapacidad y el grado de discapacidad. Aquellos que tienen una discapacidad leve o una dificultad leve es mínima y que desarrolla sus actividades pero sin ayuda, no tiene dificultad para la ejecución de esa actividad. O sea, tiene una limitación pero no restringe su actividad. Aquel que tiene una discapacidad moderada está en el nivel 2 o 3, ¿no? Esta persona requiere de un dispositivo de ayuda o una asistencia mínima de una persona que le pueda participar, apoyar para poder desarrollar alguna actividad.
Por ejemplo, aquella persona que para poder deambular necesita de un aditamento que puede ser un bastón, un andador, entonces es una discapacidad o una dificultad moderada, diferente a aquel que es una dificultad grave, que deambula con o en silla de ruedas, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces, esta persona requiere la asistencia de otro individuo la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces hablamos de una dificultad grave que es de nivel 4 o 5. Y la completa es aquella, o la severa, que es de nivel 6, en la cual no puede realizar o mantener aún esta actividad con la asistencia personal, ¿no? O sea, es un paciente que, por ejemplo, aquel que está dializándose, así tenga la asistencia de su hijo, de su esposo, de su hermano, no lo va a poder realizar. ¿Por qué? Porque necesita de un equipamiento especial que es el proceso de diálisis para poder subsistir. Entonces estas cosas tenemos que tenerlas en consideración y para poder nosotros orientar a aquellos pacientes que acuden a nuestra institución, ¿no? Y tratar de que todos hablemos el mismo idioma para que ellos no se pongan pues en una situación que no entienden o que no comprenden o que existe un problema de conflicto interno, ¿no? O sea, yo tengo una discapacidad, entonces de repente quiero que sea severa, ¿no? O a veces para cubrir la cuota de trabajo, en el caso de las instituciones públicas el 5% y el de las instituciones privadas es el 3%. Entonces le dice, tienes que sacar tu certificado de discapacidad, pero si es un paciente anciano que está dentro del proceso normal de la vejez, no va a tener una discapacidad porque se viste, se asea, se alimenta solo, entonces es un envejecimiento, pero no es una discapacidad porque él en ese tiempo que tiene, en esa edad, pues desarrolla sus actividades, ¿no? Entonces es una persona que es bastante funcional. Acá lo que vemos es la parte funcional, ¿no? Entonces las áreas de evaluación es de la conducta, la comunicación, el cuidado personal, la locomoción, la disposición corporal, la destreza, la situación, ¿no? La conducta, cómo se desenvuelve el individuo, cómo se relaciona con las personas, si es agresivo, si es tranquilo, pasible, de recibir órdenes, contribuye, colabora, la comunicación, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? Si no se conecta con el entorno, si tiene un problema cognitivo, ¿no? Del cuidado personal, si se viste, si se asea, si se baña, independiente, necesita asistencia, necesita algún aditamento, la disposición corporal, la destreza, la situación, el equilibrio, la coordinación, si necesita de un apoyo de oxígeno permanente, si necesita ser dializado, entonces si necesita un marcapaso, todo eso nosotros vamos a tener que evaluar, ¿no? Entonces, por eso es que los tiempos para la evaluación de la discapacidad demanda mayor tiempo. Necesitamos verlo al paciente de manera integral y de repente hacerle algunas otras pruebas, ¿no? Y la certificación, pues, como hemos dicho, es un procedimiento administrativo que debe ser realizado por un médico calificado, ¿no? Y que también debe ser refrendado por el jefe de servicio, jefe de departamento, aquel que lo emitió y por la autoridad de la institución que sería el director de la institución, ¿no? Este certificado de discapacidad a veces nosotros también o las personas no están de acuerdo porque dicen, no, yo soy severo, no soy leve, no soy moderado, entonces hay un procedimiento administrativo para poder hacer el reclamo. Aquella persona que no está de acuerdo puede hacer su reclamo, solicitar pues su reconsideración en los 15 días hábiles después de haber recibido su certificado, ¿no? Entonces siempre a veces cuando los pacientes reclaman, todos nos estresamos, nos ponemos a pensar qué pasó, qué sucedió, porque lo mejor es que todo vaya bien, pero cuando las cosas comienzan a estar en contradicción, ya es un problema, ¿no? Pero este problema es un problema
del paciente y de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de hacer entender al paciente de que esa calificación que se ha dado es la que realmente le corresponde, ¿no? Y si es que en ese proceso ha habido alguna otra lesión que ha limitado su actividad, entonces se puede reevaluar y se va a determinar si es así o ha migrado a algún otro tipo de nivel, ¿no? Entonces, eso también hay que hablarle a los pacientes, ¿no? Que si él no está de acuerdo, bueno, pues también puede hacer su reclamo, se le volverá a evaluar y se determinará cuál es su nivel de discapacidad, ¿no? Y si este paciente no está de acuerdo, pues tiene que ir a la instancia superior. ¿Cuál es la instancia superior? Con el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Para determinar la dirimencia de ese caso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces las instituciones públicas le dicen también, tú eres severo y te han puesto moderado, ¿por qué es así? Entonces los pacientes vienen y comienzan a hacer su reclamo. Entonces, fácil, se le hace su evaluación y si él aún no está de acuerdo, tiene que ir al Instituto de Rehabilitación y hacer su trámite pertinente para poder hacer su reevaluación. Y ahí sí, después de que lo que ellos digan, ya no hay opción de reclamo, ¿no? Salvo que se presente otro evento y ya pues aumente su discapacidad, o de repente puede también que se reduzca la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene una lesión a nivel de cadera, requiere una prótesis de cadera, entonces tiene su discapacidad, pero lo operan y ya se hace funcional, entonces su discapacidad también va a migrar. O sea, esto no es estable, esto va a migrar de acuerdo a la condición y en la situación que se encuentra el paciente. Luego tenemos pues que hay la parte motora, la discapacidad motora, sensorial, ¿no? Cognitiva, ¿no? Puede ser en caso de una deformidad anatómica, una amputación, ¿no? Vamos a tener pues las hemipelvectomías, los desarticulados de hombro, amputación de mano, ¿no? El problema visual, ¿no? La enucleación traumática, la noftalmia bilateral, prótesis de órbita. Entonces eso también tiene una calificación, ¿no? Pacientes también con síndrome de inmunodeficiencia adquirida asociado a neoplasia o aquellos que tengan pruebas confirmatorias positivas, ¿no? Pero también hay que ver la parte funcional, o sea, todo daño en relación a la función, ¿no? Al desenvolvimiento, igualito. Los cánceres gástricos, puede haber un daño, puede haber una neoplasia, un cáncer gástrico, pero está localizado, ¿no? No hay metástasis, entonces tiene una discapacidad, pero no es severa, puede ser leve, puede ser moderada porque es funcional. No igual, cuando hay procesos a nivel pancreático, esofágico, severos o graves, ¿no? Que causan pues lesiones, ¿no? Requieren gastrectomía, estenosis, uso de medicamentos y aquellos que no se controlan con la dieta o cirugía o tratamiento médico también son susceptibles de poder tener obtener este certificado de discapacidad, ¿no? También comprometiendo el índice de masa muscular, enfermedades hepáticas, hepatitis crónica progresiva, varices esofágicas sangrantes, ¿no? Todo eso va a ir sumando, ¿no? Por eso es que no se le ve solo, es hipertenso ya, tiene tratamiento, no controla, entonces hay que ver pues no la parte renal, la parte visual, porque todo eso va a ir sumando y va a verse al paciente de forma integral, ¿no? Eso es lo que tenemos que rescatar, la evaluación del paciente es integral, ¿no? Incidiendo más en lo que mayor afectación condiciona al paciente, ¿no? También tenemos los casos de epilepsia, ¿no? El tipo gran mal, los episodios de pérdida de conciencia, pero para esto también los pacientes tienen que tener un control, ¿no? Se dice que tiene que tener por lo menos 6 meses control, ¿no? Y tratamiento para determinar el tipo de lesión a menos que sea evidente, ¿no? Las epilepsias con crisis motoras menores, también tenemos los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Pero como dice, después de 6 meses de ocurrido. ¿Por qué?
porque una vez que se produce la lesión en la etapa aguda, puede haber una modificación, ¿no? Con el tratamiento integral médico rehabilitador y reducir pues su discapacidad o marcarse su discapacidad tal cual fue o llegó a la institución, ¿no? También los tumores cerebrales, ¿no? Diversas lesiones, el Parkinson, la deficiencia intelectual, ¿no? Leve, moderado, severo, profundo, las parálisis cerebral infantil, ¿no? En niños mayores de 3 años, porque ahí ya se va definiendo todo el cuadro, ¿no? Entonces, pero que estos también tengan una intervención, ¿no? Entonces, acá también tiene que haber una actividad permanente, coordinada y trabajada con la familia, ¿no? Porque si la familia no apoya, no los trae a su tratamiento, entonces pues esa persona va a seguir en ese proceso y se va a hundir en ese proceso y no va a poder obtener algún tipo de funcionabilidad. Luego tenemos la esclerosis múltiple, ¿no? Déficit asociado a déficit de la función motora, ¿no? Visual, la secuela de poliomielitis, trastorno motor, la marcha, ¿no? Las lesiones de la médula. Entonces son condiciones que en realidad necesitan una atención y acreditan o califican para la certificación, ¿no? Otras enfermedades como la distrofia muscular, trastornos esquizofrénicos, enfermedades degenerativas, la ataxia de Friedrich, la corea de Huntington, la miastenia gravis, ¿no? Y acá tenemos la plataforma que nosotros usamos para la discapacidad, ¿no? Discapacidad de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal. Entonces se ven diversas acciones que el paciente debería hacer y de acuerdo a lo que se evalúa vamos a determinar su restricción, ¿no? Entonces va a ser leve, moderado, severo. Luego tenemos también la parte de discapacidad de la marcha, la disposición corporal, la discapacidad de la destreza y de la situación, donde pues utilizamos o son pacientes que están sometidos a diálisis, requieren marcapasos, entonces todo eso se va a evaluar, ¿no? Es un trabajo conjunto que debemos de participar para nosotros poder tener la evaluación correspondiente para poder dar este certificado que lo acredite y le va a dar muchos beneficios al paciente. Bueno, en teoría, ¿no? Porque en la práctica es todo un procedimiento administrativo para poder obtener, ¿no? Entonces, como es el ingreso en concursos públicos, ¿no? Que se cumpla la plaza de personal con discapacidad el 5%, el 3%, ¿no? El poder traer algún aditamento, equipo del extranjero, exento de impuestos, ¿no? Entonces poder utilizar o seleccionar con carácter preferencial en el caso de que haya la adquisición de un departamento, primer piso, ¿no? Entonces el transporte público para la persona con discapacidad severa. Entonces esto sí le va a beneficiar a nuestro conciudadano. Luego tenemos el certificado de discapacidad, que es otra forma que tiene el médico rehabilitador para poder la certificación, pero esto a diferencia del anterior, esto lo hace un grupo de especialistas, ¿no? Entonces acá esto también ha sido dado por una resolución ministerial en mayo del 2006, ¿no? Y esto va a ser emitido por una comisión calificadora de la incapacidad y que le va a hacer que el paciente pues pueda obtener un beneficio económico por el Estado siempre y cuando tenga algún grado de discapacidad y que haya aportado pues durante su etapa productiva a la ONP, ¿no? Entonces la evaluación médica de incapacidad es un procedimiento médico que evalúa la capacidad anatómica y funcional, ¿no? Con el apoyo de exámenes complementarios de la parte también integral, la parte de salud, la enfermedad, la incapacidad, que va a disminuir su capacidad física o intelectual de realizar una otra actividad, ¿no? Este informe de evaluación médica de incapacidad
es un documento emitido por el especialista al final de la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que primero los especialistas evalúan, la comisión calificadora recibe toda esa información, evalúa la historia clínica y va a dar un dictamen, ¿no? Entonces, en este dictamen va a determinar el grado de menoscabo que tiene el individuo para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, y esto se va a ir a la ONP. Esta calificación de la incapacidad igual es un procedimiento técnico, médico, administrativo, legal, que establece la pérdida de la capacidad productiva del individuo, ¿no? En relación a su trabajo habitual, ¿no? Si este señor trabajaba en una empresa de calzado, entonces si él por diversas situaciones perdió pues dos dedos, ¿no? De la mano derecha, que es la mano dominante, entonces ya no va a tener la misma destreza para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces se le va a evaluar de acuerdo a una tabla, a un registro y se va a determinar, ¿no? La determinación de la invalidez, ¿no? Como hemos dicho, es un proceso en el cual la Oficina de Normalización Provisional va a evaluar el documento, ¿no? Que es emitido por un certificado médico, Decreto Supremo número 166/2005, que determina el otorgamiento de la prestación por invalidez, ¿no? Este documento, como hemos dicho, es elaborado por una comisión médica calificadora. Entonces, tengamos bien en claro que el certificado de discapacidad es realizado por un médico especialista calificado en la certificación de la discapacidad, y el certificado de incapacidad es una comisión médica evaluadora. Esta comisión, como hemos dicho, va a recepcionar los informes de los diversos especialistas y ahí va a determinar a través de la evaluación de la historia clínica, ¿no? Entonces aquí vamos a ver pues la naturaleza de la incapacidad, ¿no? Si el desempeño es satisfactorio, no hay incapacidad. Si hay un desempeño tolerable, será una incapacidad parcial, pero este desempeño no es tolerable y restrictivo, entonces puede ser una incapacidad parcial o total. Y si desempeño no es tolerable y restrictivo y es temporal, podrá ser una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, ¿no? Por ejemplo, si tengo un accidente automovilístico y tengo una fractura de fémur, entonces definitivamente no voy a poder ir a trabajar, entonces será una incapacidad temporal, ¿no? A diferencia si por ese mismo hecho me han amputado la pierna, entonces es una incapacidad permanente, ¿no? Entonces así nosotros vamos a ir determinando qué características tiene, ¿no? También se puede evaluar los factores complementarios, ¿no? Como es, dentro de esto vamos a considerar si se puede reubicar laboralmente, el factor de edad, otros factores, ¿no? El factor tipo de actividad, dificultad para la realización del trabajo vital, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Entonces, va de 0 al 10%, igual en la reubicación laboral va hasta el 5%, ¿no? Y la edad también. O sea, todos estos factores van a contribuir que tal vez el paciente pueda llegar a incrementar su porcentaje de incapacidad, ¿no? De estas características de la incapacidad, como hemos dicho, puede ser de tipo temporal, permanente o que no tenga incapacidad, ¿no? Si es temporal, pues se va a revertir. Si es permanente, va a quedar tal cual y no va a revertir el caso, ¿no? Y en esto también podemos ver que hay un grado de incapacidad parcial, total o de gran incapacidad, ¿no? A diferencia del anterior, va a ir relacionado a porcentajes, no a leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos revisar y tener en consideración para poder comunicar en el caso pues de que nuestros pacientes que acuden a nuestra institución nos quieran solicitar alguna información, ¿no? Entonces, para los certificados de incapacidad hay una comisión evaluadora y para los certificados de discapacidad
pues tenemos que sacar una cita en el consultorio en el Departamento de Medicina y Rehabilitación para programar sus evaluaciones, ¿no? Acá también hay que ser claros que los pacientes tenemos que tener un poquito de paciencia o bastante paciencia porque somos pocos profesionales, ¿no? Para una gran demanda, ¿no? Pero el propósito siempre es de atenderlos con calidad, calidez y sobre todo explicándoles, ¿no? Porque cuando nosotros les explicamos a los pacientes, ellos entienden, comprenden y colaboran, ¿no? Pero si no, de lo contrario, pues entramos en un proceso pues que no nos entendemos, ¿no? Entonces el propósito de esta serie de temas que hemos podido revisar durante estas semanas es para tratar de hablar todos el mismo idioma y apoyarnos mutuamente, porque el que más se va a beneficiar es el paciente, ¿no? Con una adecuada orientación, asesoría para cubrir sus necesidades y demandas. Muchísimas gracias.